Este es un caso de una paciente femenina de la tercera década de la vida. El caso está relacionado con una malformación arteriovenosa que ya estaba diagnosticada y estaba catalogada como una Spelzer-Martin del más alto puntaje. Ya lo hemos visto eso en otras pláticas, se los recomiendo que lo vean. Y en esta ocasión nos la envían por una sospecha de hemorragia. Y aquí lo que vemos es que en efecto aquí tenemos la malformación arteriovenosa. Como podemos ver, es una malformación que tiene un componente importante de estructuras vasculares. Ven por el tamaño, que es mayor de 5 centímetros. Tiene un drenaje profundo, como podemos ver, y un drenaje superficial. Y está localizado hacia lo que sería la región frontal. Y también incluye el cuerpo calloso, lo que nos indicaría que estaría también tomando áreas importantes que se van a tomar en cuenta para la clasificación de Spessler-Martin. Muy bien, aquí lo que debemos de recordar que se ve es buscar la arteria que está, las arterias principales que están drenando la malformación arteriovenosa, y las venas de drenaje principales también, que están drenando la mayor parte del flujo sanguíneo que existe en esta malformación arteriovenosa. Debemos de recordar que el flujo arterial tiene predominancia debido a que es más fuerte, tiene más fuerza que el flujo venoso, por lo tanto la afectación arterial es dominante y es la que nos va a dar las alteraciones que se van a venir después. Una malformación arteriovenosa, debido a que la irrigación arterial está ejerciendo presión sobre las estructuras vasculares, puede ir causando mayor afectación con el paso de los años. Y si agregamos que sea un paciente diabético o un paciente con hipertensión, la afectación puede ser mucho mayor todavía. En este caso, aquí se pudo haber agregado algún componente hipertensivo que hace que se produzca la hemorragia. La hemorragia, como la podemos ver aquí, vean cómo se localiza en la secuencia T2 y en la secuencia T2 FLAIR, que la vemos con hipointensidad central e hiperintensidad en los bordes, lo cual también se observa en la secuencia T1. Y en la secuencia eco de gradiente vamos a ver que la colección se está delimitando ya por áreas de depósitos de hemosiderina en la periferia, lo cual nos indica que no es una hemorragia parenquimatosa reciente, sino que ya debe de tener semanas, y la catalogaríamos como una subaguda tardía a crónica, debido a la localización y a la distribución de los depósitos de hemosiderina. Entonces ese es uno de los datos importantes. El otro que debemos de ver es el sistema ventricular. Vean el sistema ventricular cómo se visualiza. Vemos cómo la sangre se ve hiperintensa en la secuencia T1, y en caso de que hubiera sangrado intraventricular sería muy fácil localizarlo, ya que la veríamos también hiperintensa. Pero si hubiera sangrado intraventricular y tuviera también ya un evento más crónico, entonces ya no la veríamos hiperintensa y no la podríamos ver en la secuencia T1, a menos que fuera muy grande la hemorragia, y podríamos ver el efecto de susceptibilidad que produce la hemosiderina y que también se ve hiperintenso. Sin embargo, la secuencia eco de gradiente, esa sí es muy específica para los depósitos de hemosiderina, y en caso de que existiera una hemorragia intraventricular veríamos los depósitos de hemosiderina distribuidos en la parte posterior por el efecto de gravedad de la sangre y de distribución debido a la gravedad. La veríamos en la parte posterior, que en este caso no la vemos. Vean cómo hay áreas hipointensas, pero están relacionadas con estructuras vasculares. Ni siquiera hay tatuaje de hemosiderina en las regiones subependimarias, que sería otro hallazgo que podremos estar relacionando con hemorragia subependimaria o hemorragia intraventricular. Entonces aquí podemos catalogar con resonancia magnética que no hay hemorragia intraventricular y que la hemorragia está distribuida principalmente en el parénquima cerebral. Aquí vemos en el plano coronal y vean cómo la región del cuerpo calloso también se incluye tanto por las estructuras vasculares como por el edema. Esta área de gliosis es el edema que está relacionado
con la malformación y con la hemorragia parenquimatosa, con el hematoma parenquimatoso. Aquí vemos el hematoma está delimitado, los bordes se ven bien, no vemos sangrado hacia el espacio subaracnoideo como pueden ver. Debemos de recordar que en la resonancia magnética se van a ver muchas veces áreas hiperintensas como en estos casos, o como aquí en la parte superior. Vean cómo se ven estas áreas hiperintensas que no necesariamente son áreas de sangrado. Debemos de recordar que el artificio de susceptibilidad se ve así, y cuando hay depósitos de hemosiderina lo podemos llegar a ver de esta forma. Entonces ese es otro de los datos que podemos ver. Aquí ya entonces también vamos a ver otras características importantes que nos deben de llamar la atención. Una de esas es la distribución, que como podemos ver está localizada solamente en el hemisferio cerebral del lado derecho, en la región del giro del cíngulo y frontal, en el giro recto principalmente. En la evaluación también vamos a tomar en cuenta las otras secuencias que ya hemos visto en otras pláticas de evaluación de malformaciones arteriovenosas, pero en este caso nos va a interesar ver la evaluación de la angiografía y la angiografía arterial. Aquí es importante evaluarla. Esta es una angiografía 3D TOF sin medio de contraste, y como podemos ver aquí tenemos las estructuras vasculares, y aquí lo que vamos a encontrar en la evaluación arterial sin medio de contraste es que hay una variante anatómica. Aquí en la estación de trabajo de General Electric podemos vamos a ver, sí, podemos colocar aquí y acomodar las estructuras arteriales en tercera dimensión, si la queremos ver en el plano anterior, como aquí, posterior, lateral, derecho, superior, inferior, y así es como la podemos también llevar a la posición que la querramos ver para hacer una comparativa con el resto de secuencias. Entonces aquí tenemos la angiografía sin medio de contraste, y aquí lo que nos llama la atención es que vemos una estructura arterial prominente que está relacionada con la arteria cerebral anterior. Sin embargo, solamente vemos una estructura arterial, que es esta de aquí, que como podemos ver aquí viene, aquí la vemos, y depende de la arteria carótida interna del lado derecho. Aquí tenemos la arteria carótida interna, aquí viene la región del cavernosa, aquí viene la región oftálmica, aquí viene la región clinoidea, y aquí vamos a ver ya la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Este correspondería con el primer segmento de la arteria cerebral anterior del lado derecho, y después aquí vemos cómo se va la arteria y no vemos la otra arteria del lado izquierdo. Aquí vemos muy bien el trayecto de la arteria carótida interna. Aquí viene el segmento cavernoso, y aquí se transforma en cerebral media, y aquí vemos una estructura arterial que no deberíamos de ver, que es esta de aquí, que vean cómo viene, ven en su trayecto, y vean cómo se conecta con la arteria cerebral anterior del lado derecho. Aquí está conectada, y aquí vemos la cerebral media conectada con la cerebral anterior del lado derecho, la cerebral media del lado izquierdo, que es esta. Entonces ahí tenemos una comunicación anómala también, que podría estar relacionada, probablemente podemos decir que fuera parte del segmento A1 de la arteria cerebral anterior del lado izquierdo y parte de la arteria comunicante anterior, pero eso ya sería difícil verlo. Vemos la comunicación, podríamos estar viendo esa relación, pero lo que sí no vemos es el trayecto del segmento A2 y el segmento A3 y hacia las arterias pericallosas, bueno, de la arteria cerebral anterior izquierda, ¿no? Entonces aquí estamos viendo esta anomalía que va a estar asociada con la malformación arteriovenosa, y aquí vamos a ver la colección del parénquima, que va a estar muy estrechamente relacionada con la arteria cerebral anterior derecha. Ahora bien, aquí vamos a elegir en esta parte de aquí con el botón derecho, y vamos a juntar la secuencia Bravo, que aquí debería de aparecer en automático. Sin embargo, no aparece porque aquí estamos evaluando la geografía 3D TOF sin
medio de contraste, y para que aparezca este de aquí tenemos que señalar cualquier punto de la cerebral de la angiografía. Aquí lo señalamos, como pueden ver, y automáticamente aparece la otra secuencia, que esta es la secuencia T1 con medio de contraste. Aquí lo que les recomiendo, y en los videos de malformaciones arteriovenosas donde vemos fusión venosa y arterial, es que se haga una secuencia de adquisición venosa sin medio de contraste, y esa secuencia nos va a dar una angiografía semejante a esta, pero con puras estructuras venosas, y entonces podremos hacer la fusión de las estructuras venosas con las estructuras arteriales, como en los videos que les muestro en el canal, y con esa fusión podemos ver más o menos la relación de las arterias y las venas, y podemos delimitar las venas de alimentación y las arterias de alimentación y las venas de drenaje, ¿no? O los vasos aferentes y eferentes, como los conocemos también. Aquí tenemos, no hicieron la angiografía venosa, pero sí hicieron la angiografía arterial, que es esta, y aquí pues vamos a ver tanta captación de contraste por estructuras arteriales como venosas. Es más difícil delimitar la relación que tienen, pero también si la evaluamos detenidamente también se pueden evaluar de esa forma y hacer una evaluación adecuada para una gradificación adecuada también, ¿no? Ya saben, usando Spetzler-Martin. Entonces aquí lo que se puede hacer, podemos tratar de hacer la fusión. Vamos a ver, para ver si podemos hacerla. Bueno, antes de la fusión vamos a evaluar esta secuencia. Aquí quería mostrarles otra cosa. Vean cómo llama la atención en el plano sagital, cómo viene prominente lo que es el seno recto. Vean el seno sagital superior, como también es prominente hasta esta parte de aquí, pero aquí vean cómo disminuye el diámetro de forma abrupta, ¿sí? Y esta disminución del diámetro del seno sagital superior está relacionada con estos cambios en la intensidad de señal. Como pueden ver aquí, la intensidad de señal es heterogénea y aquí se torna más heterogénea todavía, lo que aquí nos indicaría que aquí es muy probable que haya formaciones de trombos, que haya áreas de trombosis venosa que están produciendo esta imagen de aquí. Eso hace que sí que existan estos artificios, y esa trombosis también va a hacer que las venas de drenaje que están conectadas tengan que drenar mucho más y sean más dilatadas. Todos esos cambios son cambios que se van a ir produciendo también, como les decía, con el tiempo, y con el tiempo podemos ver dilataciones relacionadas con la prominencia del flujo arterial, también por la presencia de áreas de trombosis que pueden ser más o menos frecuentes en las malformaciones arteriovenosas, y con el paso del tiempo eso va dilatando otros sistemas arteriales y puede afectar otras partes del sistema arterial, como por ejemplo aquí vean como estas arterias también que están aquí en el mesencéfalo no son comunes, son prominentes, da un aspecto como si fueran de mayor tamaño, pero esto es nada más porque el flujo de aquí ya no es el flujo habitual. Estas áreas de presión mayor y estas áreas de obstrucción van a hacer que los flujos cambien. Todo esto está relacionado con los flujos y las presiones dentro del cráneo, que también hay leyes físicas que nos explican ese tipo de flujos y que son muy importantes para comprender todas estas alteraciones vasculares, que incluyen también la alteración ya sea de la irrigación arterial, de la irrigación venosa y del flujo del líquido cefalorraquídeo. Son las leyes de Monroe-Kelly que le llaman, que son importantes que las conozcamos también cuando estamos haciendo cierto tipo de evaluaciones, bueno, evaluaciones intracraneales, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que podemos hacer es la fusión, les decía. Para hacer la fusión, como esto es 3D, ese también lo tenemos que convertir a 3D, pero si este lo convertimos a 3D, vean lo que pasa. Entonces aquí se va a fusionar tanto las estructuras óseas como tejidos blandos, y lo que nos interesa más es ver la afectación vascular. Entonces vamos a hacer los cortes. Vamos a tratar, aquí los cortes los hicimos eligiendo esta herramienta, y vamos a tratar de dejar solamente las estructuras vasculares que nos interesan. Aquí ya las elegimos, y con esto vamos a elegir cortar fuera. Vamos a cortar todo lo de afuera. Aquí está, ya lo cortamos.
Agarramos otro plano, que lo podría hacer también con lo que les había dicho, o lo podemos jalar también por medio de estas líneas que están aquí. Podemos movilizarlo, ¿no? O podemos movilizarlo para donde querramos con el ratón. Entonces vamos a hacer este corte. Aquí lo estamos cortando. Ahorita vamos a ver por qué hacemos este corte. Si no hacemos estos cortes, vean, cuando cambiamos aquí la ventana, aquí lo tenemos en 3D MIP, es un MIP grande, y lo ponemos en VR. Entonces el VR nos va a dar mucha basura, así como esta. Ya lo limpiamos, si no, no veríamos nada. Entonces vamos a seguir limpiándolo un poco más, cambiándolo a 3D, porque este de aquí es un VR, para que tengamos esta imagen. Y aquí tenemos que limpiarlo en el 3D MIP, que es más fácil. Aquí está. Y ahorita van a ver por qué es recomendable limpiarla. Aquí estamos quitando las estructuras muy superficiales. Y como es, por ejemplo, nada más vamos a hacer esas, no vamos a podríamos limpiarlo mucho más y va a quedar mejor la imagen, va a quedar más bonita, pero pues no lo vamos a hacer. Entonces aquí ya lo limpiamos más o menos la imagen, y ya la convertimos en VR. Aquí está, botón derecho, elegimos VR, aquí está, vean como ya se delimitan mejor las estructuras. Y vamos a cambiar el contraste aquí para que nos dé mejor delimitación de las estructuras. Aquí, como les dije, pues están las estructuras arteriales y venosas. Estas de aquí, las más prominentes, son estructuras venosas, y aquí va a ser muy difícil distinguir entre estructuras arteriales y venosas. Bueno, si sabemos anatomía no es tan difícil, pero sí es un poco complejo. Si fueran estructuras venosas solamente, entonces sería mucho más fácil. Vamos a tomarlo como si fueran estructuras venosas, y para eso tendríamos que cambiar el color. Y aquí nos vamos a manipular viendo esto de aquí. Tomamos esta imagen de aquí, y aquí tomamos esto de aquí. Nos va a aparecer esto, y aquí nos va a aparecer el color. Este es el color activo, miren. El color activo, y estamos trabajando en esta ventana, por eso esta ventana está en rojo y esta está en verde. Esta en la que estamos trabajando, que es esta de aquí, aquí la vamos a tener y la vamos a cambiar a azul. Aquí, a ver, aquí se me cambia diferente. Se me cambia aquí está tomándome esta, sí, ya, vamos a ver, perdón, en verde es cuando estás trabajando en la imagen correspondiente. No la puedo cambiar a verde, aquí se me cambió esta verde, no entiendo por qué. Aquí está, y esta es la que me está cambiando de color. Con esto les decía que se cambia de color. Aquí está. Pues vamos a tener que convertir esta a rojo, y la ponemos en rojo. O que la canción ya se puso acá, los había elegido mal. Bueno, entonces esa la ponemos en azul. Aquí está en azul. Lo estaba haciendo mal para la elección de las ventanas. Esta me quedó en azul, pero la vamos a tener que convertir a rojo. Ahí está, convertida a rojo y convertida en azul. Entonces, ya que están así, ya puedes hacer la fusión. Aquí, perdón, porque me trabé en elegir las ventanas. La que está en verde es la activa, que es en la que estás trabajando.
y estaba eligiéndolas mal, pero bueno, aquí están ya elegidas, y lo único que tienes que hacer es arrastrarlas. Bueno, antes de que la arrastre, miren, fíjense cómo están fusionadas. Para eso la adquisición siempre tiene que ser semejante, los cortes semejantes, y la planeación debe ser semejante. Entre mejor hagan la planeación los técnicos, ustedes van a poder hacer mejor la fusión. Aquí esta se ve más grande porque tiene un valor más grande de tamaño, pero en realidad el tamaño sí corresponde y va a ser el mismo porque fue las mismas adquisiciones. Y aquí vamos a ver cómo se fusionan, solamente se arrastran, y aquí soltar para fusionar las vistas, y ahí donde está este cuadro que se prende, ahí lo vamos a hacer. Si quisiéramos sustituir la vista sería soltarlo aquí, pero lo vamos a soltar aquí porque queremos fusionarlo. Aquí nos va a aparecer un letrero casi siempre que nos dice que puede haber una fusión incorrecta, pero eso siempre les va a aparecer porque no es una fusión tan exacta. Entre más exactas hagan las adquisiciones, este letrero no les va a aparecer y la fusión va a ser mucho mejor. Entonces aquí le ponemos que sí, y vean aquí ya cómo se fusionan. Aquí ya están fusionadas y tenemos fusionado tanto la parte arterial como la parte venosa. Y así es como podemos hacer una mejor evaluación y se la podemos presentar también a los médicos. Les vuelvo a repetir, en este caso lo hicimos con la secuencia contrastada, pero lo mejor es hacerla con la secuencia venosa, sin contraste, para que no aparezca tanta suciedad y para que la fusión entre las estructuras arteriales y venosas sea mejor, y una evaluación de una malformación arteriovenosa va a ser mucho más exacta. Si quisiéramos hacer la fusión, podríamos también fusionarla con la imagen 3D del cráneo y el rostro de los pacientes, y eso les puede servir a los quirúrgicos para planear mejor la cirugía también, que también con esto la pueden planear. Y ahorita ya con la fusión de imágenes de tomografía con resonancia con ultrasonido se pueden obtener maravillas para darle un mejor planeamiento a los procedimientos quirúrgicos, y que los cirujanos ya entren con una idea mucho mayor del procedimiento que van a realizar.